Bueno, chicos, ahora vamos a dar paso con el Instituto Bíblico y recordemos que estamos viendo la serie El orden de Dios y el tema es del orden al desorden y esta es la parte 2. Nosotros podemos ver que en Génesis 1, el 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nosotros podemos ver que Dios bendijo al hombre y a la mujer. Asimismo, les delega una autoridad para que ellos sojuzguen la tierra. Y esto se refiere a gobernar con juicio, es decir, hacer justicia y conquistar. Nosotros podemos ver que Dios bendice el orden, siempre lo va a bendecir. Asimismo, nosotros podemos plantear una pregunta importante. ¿Cuál era el deseo de Dios mediante esas bendiciones que Él nos dio? Pues parte de ellas, de ese deseo, es que el hombre llenara la tierra con los hombres portadores de la imagen perfecta y justa de Dios. Asimismo, que el hombre sojuzgara la tierra, es decir, que la dominara con autoridad. Y pues aquí también parte del deseo de Dios era que el hombre estuviera encargado de esa obra que él creó. Asimismo, uno de los deseos también de Dios era que el hombre cumpliera con la obligación de dar gloria al nombre de Dios. Asimismo, nosotros podemos ver en Génesis 2, del 1 al 3, en el que dice que el séptimo día, después de finalizar la obra, Dios descansó. Sin embargo, aquí un punto importante que nosotros debemos recalcar es que Dios no necesitaba reposo, para nada. Sabemos que pues Dios es omnipotente y por lo tanto no se cansa. Sin embargo, aún en esto nosotros podemos ver la buena voluntad que tuvo para con el hombre, ya que estableció ese día, ya que el hombre sí necesita un tiempo de descanso. Si ustedes pueden ver en las diapositivas, aquí puse unos diagramas en los que podemos ver una balanza, bueno, dos balanzas. En la primera podemos ver que tanto el descanso como el trabajo están equilibrados y eso es parte esencial para que nosotros podamos estar en un orden dentro de esas áreas de nuestra vida. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un desbalance tanto en el trabajo como en el descanso? Sabemos que si nosotros descansamos más del tiempo que realmente deberíamos o que realmente necesitamos, pues aquí ya se convierte en un desbalance y por lo tanto eso se va a traducir en un desorden. Posteriormente, nosotros escuchábamos en la prédica el Salmo 8 y podemos ver del 3 al 9 en el que el salmista enfatiza la grandeza de Dios que se refleja en su obra, como lo podemos ver en Salmos en el 8:4, que dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Aquí incluso podemos ver que la grandeza de Dios aún puesta sobre nosotros, ¿no? Reflejada en nosotros, ya que, pues, ¿quiénes somos nosotros para que Dios tuviera memoria de nosotros? Sin embargo, Él no pasó por alto ningún detalle, como lo podemos ver en Génesis, como lo mencionábamos anteriormente. El hombre fue puesto en un lugar alto de la creación, ya que Dios nos delegó parte de su autoridad y de su encomienda para nosotros incluso sojuzgar la tierra y aún fructificarla. Asimismo, podemos ver que en Génesis 1, 29, también uno de los puntos importantes es que incluso Dios le dio al hombre alimento y sustento, es decir, pues Él nos provió de todo, ¿no? Sin embargo, pues también aquí esto no implicaba que el hombre no hiciera nada. Es decir, aquí pues también nos dio el mandato de que nosotros o el hombre iba a cultivar, a trabajar y a labrar la tierra. Eso lo podemos ver en Génesis 2, del 4 a 6. Y asimismo, nosotros podemos ver que Dios no dejó pasar ningún detalle. Entonces, podemos ver el orden perfecto de Dios desde la creación. Ahora, si nos enfocamos en Génesis 3, realmente no lo vamos a leer, pero si ustedes pueden leerlo,
nosotros podemos ver ahí el pecado del hombre. Nosotros podemos ver que ahí menciona sobre cómo es que el pecado entró por Eva y Adán y asimismo pues se generó un desorden. Podemos ver en Génesis 3:17 específicamente que debido a eso Dios maldijo la tierra. Sin embargo, pues aquí, como pueden ver en la imagen que está proyectada, nosotros o el hombre fue separado de Dios por el pecado. Ese pecado a que nos lleva a la muerte y solamente en Dios encontramos vida eterna. Pero precisamente eso fue algo que pasó debido a que se perdió ese principio de la obediencia de Dios o del orden de Dios, que es realmente la obediencia. Podemos ver que Adán y Eva pecaron, se alejaron del orden de Dios, hubo una desobediencia y por lo tanto una falta de sometimiento a Dios. Nosotros debemos someternos al orden de Dios y esto implica que nosotros generemos una obediencia, pero sin cuestionar. Simplemente es una sujeción completa a Dios. Ahora, podemos ver también dentro de este tema que si nos hacemos esta pregunta, ¿qué ocurrió cuando el orden se dañó mediante el pecado? Podemos ver diversos puntos y principalmente pues vemos que hubo una distorsión, hubo una maldición también. En cuanto a los pensamientos y el entendimiento, nosotros podemos ver en Génesis 3:7, si me pueden acompañar rápidamente, en el que dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nosotros podemos ver aquí claramente que los pensamientos o el entendimiento del hombre fue distorsionado, ¿no? Aquí podemos ver que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, cuando anteriormente estaban desnudos y no se habían avergonzado de ello. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 2:25. Asimismo, nosotros podemos ver que incluso esta parte del pecado tuvo que ver en el dolor que la mujer sentiría al dar a luz. Y esto lo podemos ver en Génesis 3:16, en el que dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Otro punto en el que nosotros podemos ver las consecuencias del pecado es incluso en la alimentación. Dios dijo al hombre que él tendría que esforzarse para poder alimentarse. Es decir, ya no tendría el alimento como inicialmente se le había dado. Sí, inicialmente había delegado también el mandato de que el hombre iba a cuidar de lo que se le había dado, hablando también del sustento. Sin embargo, aquí podemos ver también en Génesis 3:17 y 18 que en el pecado, cuando entró el pecado, dijo: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces aquí podemos ver que también en ese punto hubo una distorsión o un cambio. Asimismo en el trabajo rudo, es decir, aquí el trabajo ya se volvió pesado, sería necesario para que el hombre pudiera alimentarse y ahora se requeriría de un esfuerzo físico, como vemos en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces aquí podemos ver que el pecado o la desobediencia jamás va a ser bendecida por Dios. Pero ahora, algo importante que mencionar: ¿cuál es la esperanza que tenemos a pesar del desorden que el hombre generó? Pues nada más y nada menos que Jesús. ¿Y quién no da gloria a Dios por eso? Porque por medio de ese sacrificio fue que nosotros ahora podemos acercarnos a Dios, ya que Él nos reconcilió con el Padre. Amén. Y bueno, chicos, no sé si recuerdan las actividades que se dejaron en
en la semana, y podrán recordar que una de las actividades era que en forma grupal describieran por qué es bueno Dios. Y se dijo que se iba a elegir al azar a un equipo para que pudiera participar. Entonces, los adolescentes podrían activar sus micrófonos, por favor. Sofi. Hola. Hola. Bueno, ahora ¿me podrían compartir un poco de lo que ustedes pusieron en sus actividades, por favor? Sí. Bueno, bueno, lo que entendí de la prédica, de lo que vimos esta semana también, es que la bondad de Dios no es solo su atributo, sino que también es algo que nosotros, es algo fundamental para nuestra vida, el orden, y tenemos que ser un reflejo de Cristo, tenemos que ser testimonio para los demás, y porque Dios es bueno todo el tiempo hacia con nosotros, porque por su misericordia mandó a su Hijo a morir y nosotros le conocimos a través de él. Ok, muy bien, gracias, Sofi. Ahora, Sam, ¿podrías complementar lo que dijo Sofi con respecto a su tarea o bueno, a su actividad que hicieron como grupo? ¿Cómo? Complementar lo que pusieron en su actividad. En la actividad 3, que decía que de forma grupal dijeran por qué es bueno Dios. ¿Conmigo? Uh-huh. Dios es bueno conmigo porque nos ha dado siempre todo lo que queremos, pero si queremos pedirle algo es estar siempre en su fe, así, estar siempre sostenidos de Él. Okay. Y también que también no hay que perder nuestra fe en las cosas que nos da el mundo, porque a su tiempo el Señor Jesús nos los dará. Así es. No sé si esté por ahí otro adolescente. Pero sí, efectivamente, y nosotros pues lo podemos ver en su palabra, ¿no? Ahí nosotros podemos conocer a Dios, conocer sus atributos y no solamente debemos quedarnos con lo que nosotros leemos en la palabra, sino que nosotros también debemos gozarnos en eso y buscarle, ¿no? Para conocer realmente a Dios, para realmente experimentar su bondad. Y bueno, esto es todo por hoy, chicos, del Instituto Bíblico. Y bueno, ahora continúa la alabanza. Entonces, sería todo.